Hoy traemos un tema muy interesante, breve pero interesante. Traigo este tema porque la semana pasada la hermana Beatriz hizo la pregunta y quería la aclaración de lo que dice Santiago, ¿no? Las obras, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Santiago, el apóstol Santiago, el hermano del Señor, en su carta, él dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces él dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, creo que es importante aclarar eso porque muchas veces se nos olvida un poco, ¿verdad?, cómo explicarlo. No me voy a enfocar tanto en Santiago, pero sí me voy a enfocar en el tema. Y el nombre del tema es un poquito largo. Ese es el tema de esta noche. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Cuántos dice ahí? Ninguno, bendecido. Ninguno. El tema de esta noche, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Por qué puse específicamente por las obras de la ley? Nosotros sabemos que la ley es igual a Moisés, ¿verdad? Y Moisés es igual al Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. La justificación por medio de las obras era solamente a través de lo que decía la ley de Dios. En otras palabras, si alguien quería justificación por medio de las obras, esa persona tenía que saber qué decía la ley, qué decía Moisés. Por eso yo pongo por las obras de la ley. Porque fuera de eso, fuera de la ley, todo lo demás, fuera de la ley que Dios mismo dio, todo lo demás es paganismo o sabiduría humana. Todo lo demás, bendecido, fuera de la ley, es paganismo o sabiduría humana. Por eso solamente puse por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Porque para Dios solamente hay 2 cosas: las obras de la ley o la gracia. Todo lo demás es paganismo, todo lo demás es ignorancia, todo lo demás es sabiduría humana, pero la ley de Dios no es sabiduría humana, ¿verdad? La ley de Dios no es paganismo, Él mismo la dio, Él mismo la reveló. Nunca el propósito fue la justificación por medio de las obras de la ley. Pero si es por obras, la única manera y la única fuente de información de saber, cuáles obras tengo que hacer para ser justificado, es la ley de Moisés. No es lo que se le ocurrió a un dominicano, a un nicaragüense, a un salvadoreño. Todo eso es paganismo. Cualquier tipo de obra, cualquier tipo de ritual, cualquier tipo de ceremonia que no esté en la ley de Moisés, es inventada por el hombre. Ahí estamos de acuerdo. Por eso es que para Dios solamente existe o la manera de la ley o la gracia. Ahora, el apóstol Pablo dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Quiere decir que la justificación del hombre delante de Dios no puede ser a través de las obras de la ley. Si está en las obras de la ley y tú las haces, no eres justificado por eso. Si está en las obras de Moisés, en la ley, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros del Antiguo Pacto, y tú lo quieres hacer, no puedes ser justificado. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. Mira de la manera que te lo voy a decir. Ningún ser humano puede ser justificado por medio de la ley que Dios mismo dio. Nadie.
Entonces, si tú y yo queremos establecer una salvación por obras, no es lo que nosotros nos querramos inventar. Tenemos que ir a la ley de Dios, porque esa es las únicas obras que Dios mismo dio para que el hombre tratara de ser justificado. Ve a Romanos 3:20, por favor. ¿Qué es lo que vamos a dejar establecido en esta noche, bendecido? Que por las obras de la ley ningún ser humano puede justificarse. Romanos 3:20. Lo que sucede, bendecidos, en la ley está establecido, ¿qué cosa? Sacrificios. Pero esos sacrificios se realizan por medio de un mediador o sacerdote, que significa lo mismo, sacerdote. Pero este mediador o sacerdote es también débil. Entonces, de la manera que está estructurada la salvación, bendecido, que tiene que haber derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. Remisión significa enviar. Quiere decir que cuando nosotros fuimos redimidos o librados de un peligro, o la remisión de nuestros pecados, quiere decir que nuestros pecados fueron enviados en Cristo o puestos encima de Cristo. Entonces, la ley establece sacrificios. La ley establece, por lo tanto, si es sacrificio, sangre, ¿correcto? Pero estos mediadores o estos sacerdotes, según el orden de Aarón y de Moisés, no podían ellos ofrecer su propia sangre. Tenían que usar ¿qué? Animales. Porque ellos eran ¿qué cosa? Débiles, imperfectos. Entonces, la manera que Dios estructuró la ley descalificaba a todo ser humano para no poder justificarse por medio de las obras de la ley. Vuelvo y repito, no estoy hablando de lo que nos inventamos fuera de la ley de Moisés, porque todo eso es paganismo, todo eso es sabiduría humana y todo eso es invento de hombre. La ley no es invento de hombre, la ley la dio Dios. Lo que sucede es que Él estructuró una manera donde el ser humano le es imposible ser justificado. O sea, la misma ley está diseñada para que el hombre no encuentre manera de justificarse dentro de lo que ya está establecido en la ley de Moisés. No hay manera. Porque uno mira y uno dice, bueno, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ok, ¿qué sangre derramo? Él dice que tengo que derramar, según la Pascua, la de un macho cabrío, la de un animal que esté lo más perfecto posible. Pero, espérate, yo sigo siendo débil, yo no puedo ofrecer un sacrificio perfecto porque soy débil. No hay perfección nunca por medio de la ley que Dios mismo estableció. Vuelvo y repito, la ley de Dios no contiene la solución para que el hombre que la quiera practicar se justifique a través de esa ley. Solamente Cristo pudo hacerlo por el sacrificio que Él mismo ofreció de sí mismo. Él no tuvo necesidad de ningún sacrificio externo fuera de Él mismo, porque Él era el sacrificio perfecto. ¿Okay? Por las obras de la ley que Dios dio, no hay manera de que ningún ser humano pueda justificarse. Fuera de la ley, todo lo demás es paganismo. Romanos 3:20, ¿estamos ahí? Sí. Dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento de ¿qué? De pecado. Exactamente. La ley te dice que tú y yo somos ¿qué? Pecadores. Pero te da una manera, una solución de cómo cubrirlo. Dice en Hebreos que era para cubrir los pecados del pueblo, ¿verdad? Pero es que la ley era un recordatorio de los pecados. Pero el que ya no tiene más conciencia de pecado, se acabó, ya no hay más sacrificio que ofrecer. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció una vez por nosotros. Entonces, aquí te dice claramente, por tanto, por las obras de la ley de Moisés, en otras palabras, por las obras que Dios mismo estableció, nadie se puede justificar. Nadie.
Porque por la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley me dice que yo soy pecador. La ley me dice lo que yo no debo de hacer, o la ley me dice que lo que yo haga, o sea, la ley me dice que si haces esto es pecado, 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 si haces esto es pecado. O sea, si miras a una mujer es pecado, si te acuestas con la del vecino es pecado, si te robas esto es pecado. Y es pecado. Y hay consecuencias. O te apedrean, o te matan, pero la ley son 613 leyes. Bendecido, hay desde lo más íntimo en la mujer, en el hombre, en la vestimenta, en la comida, en el baño, en el aseo. En el momento en que un hombre y una mujer pueden estar juntos, hay ley para eso dentro de la ley de Moisés. Sí. Hay de todo, porque Israel vivía bajo una teocracia, bajo la ley de Dios. Pero entonces el apóstol Pablo, para beneficio de todo aquel bendecido que está bajo esta ley, dice, mira, ya es suficiente. Ya no tienes tú que tratar de justificarte por medio de la ley que Dios mismo nos dio. Ya que por medio de esa ley nadie se puede justificar. Y esto es muy importante, bendecido. Escribe en tus notas, por favor. La salvación es un acto voluntario. La salvación es un acto voluntario de parte de Dios para con nosotros. La salvación es un acto voluntario de parte de Dios para con nosotros. La salvación es un acto voluntario de parte de Dios para con nosotros. Te recuerdo a los que estuvimos la semana pasada acá, el tema que trajimos se llamó la voluntad de Dios. Y leímos Efesios 1, del 1 al 14, donde nos encontramos la voluntad de Dios. Y nos dimos cuenta que por su voluntad somos bendecidos con toda bendición, nos escogió para ser santos y sin mancha, nos adoptó hijos de Él, somos aceptos por Dios, somos redimidos, tenemos perdón de pecado, por su voluntad la gracia sobreabundó para con nosotros, entre otras cosas. Pero entonces, la salvación del hombre es un acto por la voluntad de Dios. Dios quiso salvarnos. Vea Efesios 2:4, por favor. Y te voy a explicar por qué te lo estoy diciendo así. Efesios 2:4. Esto es tremendo, bendecido. Esto es doctrina pura, mi hermano. Mira, pusimos la salvación es un acto voluntario de parte de Dios para con nosotros. Mira, Efesios 2:4. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Bendecido, quiere decir que la ley dada por Dios, o las obras de la ley, si alguna persona lograra ser salvo por medio de esas obras, recibiría alabanza y gloria. ¿Sí o no? Si yo puedo salvarme por medio de hacer las obras de la ley, una vez yo lo logro, recibo alabanza y gloria. El asunto está en que el único que merece toda la gloria y toda la honra es Dios,
porque aquí dice que porque Él es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por eso, bendecido, que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Porque lo que pusimos ahorita, mira, la salvación es un acto voluntario de parte de Dios. ¿Quién merece la gloria y la honra? Él. Porque es un acto que Él quiso hacer por nosotros, motivado por su amor y por su misericordia. Mira, ve ahí mismo Efesios 1:6, por favor. Y vamos a entender lo que dice ahí alabanza y gloria. Como nosotros no lo logramos, no podemos recibir ni alabanza y gloria. Pero como Él sí lo logró, ¿quién la recibe? Él. Efesios 1:6, bendecido. ¿Estamos ahí? Mira, para alabanza de la gloria de su gracia. Bendecido, la salvación, la justificación, una vez se ha manifestado, Dios la manifestó por su amor y por su misericordia, el resultado debe de ser para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué dice eso? Porque es un acto glorioso. La salvación es un acto glorioso. El nuevo pacto de la gracia es glorioso. Por eso en Corintios dice que el pacto viejo, dice, no es glorioso en este respecto, en el respecto de justificar o de poder justificar al hombre. Porque mira lo que dice el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo, según el beneplácito de ¿qué? Su voluntad. Alabado sea mi Padre. La salvación es un acto voluntario de parte de Dios. Y entonces después dice, como es un asunto de su beneplácito, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual, ya no es por medio de la ley, por la gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Mira lo que dice acá. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. No puede ser un acto del hombre bendecido. Fue diseñado para que sea la alabanza y la gloria de la gracia de Dios. Nosotros no podíamos hacer esto. Bendecido. El que piense lo contrario está en otra galaxia. Está totalmente lejos de la realidad de Dios. Está ciego, se ha engañado a sí mismo, no ve la verdad de Dios escrita en el nuevo pacto, es rebelde, tiene un velo puesto en sus ojos. Porque aquí dice que es por su beneplácito que nosotros fuimos hechos adoptados hijos por el medio de Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él, a diferencia de estos mediadores que eran débiles, Él sí pudo ofrecerse a sí mismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su voluntad, por su beneplácito, que se había, dice, propuesto en sí mismo. Entonces, cuando pusimos la salvación es un acto voluntario de parte de Dios para con nosotros, motivado por su amor y misericordia, por lo tanto es para alabanza de la gloria, quiere decir que es algo glorioso, de su gracia. Efesios 1:6. Entonces, no es un asunto de que muéstrame tu fe por tus obras. Porque la obra no es de fe y la fe no es de obras.
No en cuanto a salvación se refiere. Nosotros estamos llamados a buenas obras. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Una buena obra. Compartimos el Evangelio, es una buena obra. Le enseñamos a otros lo que hizo Luz Papazo contigo, fue una buena obra. Obra preparada de antemano. ¿Por qué yo sé eso? Por los frutos que dio en tu vida y por los frutos que dio en la vida de Pedro. Mi hermanita conocerse con mi mami en la consulta médica, obra preparada de antemano. Mira dónde está ahora. Una buena obra preparada de antemano. El hecho de que Berta hubiese venido a aquel primer seminario de Romanos que nos inventamos ese sábado, una buena obra. ¿Preparada de qué? De antemano, para que todos nosotros caminásemos por ella. ¿Por qué yo lo sé? Por los frutos de la palabra en sus vidas. Entonces, bendecido, el conocer que esta verdad maravillosa de la salvación y de la justificación es un acto de Dios. Hay una ley que se llama la ley de la fe. La ley de la fe. Esta ley, bendecido, como esto es un asunto de Él, esta ley hace algo maravilloso. Elimina la jactancia. La elimina. Porque recuerda, la ley de la fe es un conocimiento. El nuevo pacto, las 14 epístolas del apóstol Pablo que tú tienes ahí en tus manos. Esa ley, cuando tú la lees, ¿elimina qué cosa? La jactancia. Yo te pregunto, ¿yo te estoy dando chance para jactarte en esta noche? 0 chance. Ni en mi vida ni en la tuya. ¿Por qué? Porque te estoy enseñando el conocimiento de la ley de la fe, y esta ley, bien enseñada, elimina en tu vida la jactancia. Si no, te vas para otro lado. Entonces, fíjate, siguiendo los apuntes que te he dicho. La salvación es un acto voluntario de parte de Dios para con nosotros, Efesios 2, 4 y 5, motivado por su amor y misericordia. Por lo tanto, es para alabanza de la gloria de su gracia, Efesios 1, 6. Por lo tanto, la ley de la fe excluye la jactancia en cuanto a la justificación se refiere. La excluye. Porque este asunto de la justificación y la salvación es para alabanza de la gloria de su gracia. Ve a Romanos 3:27, por favor. Bendecido, vamos más allá de sencillamente decir, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te muestro mi fe por mis obras. Romanos 3:27. No puede existir jactancia en el pueblo de Dios. No puede existir jactancia en cuanto a la salvación se refiere en un hijo de Dios. Porque entendemos que por las obras de la ley ningún ser humano puede justificarse. Mira, 3:27, ¿verdad? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué dice? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, bendecido, este asunto de la salvación por obras va más allá de sencillamente un punto de discusión. No entendemos la gracia de Dios y pensamos que nos podemos salvar por obras. No entendemos que es para alabanza de la gloria de su gracia. Si vamos a entrar en discusión y afán de que me toca a mí mantenerme salvo. Imposible. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo y estoy teniendo un acto de rebeldía delante de la misericordia y el amor que Dios tuvo con nosotros. Eso es lo que yo estoy haciendo. Sí, Señor. Porque aquí dice, la jactancia excluida queda. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Ve a Romanos 5:1, por favor. ¿Tú sabes cuántas veces yo he usado estos versículos bíblicos?
Un montón. Y mira, en 6 años, 7 años que estamos acá. Mira, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. Ahí dice justificados pues por fe. Quiere decir que si ya tú sabes que eres justificado por la fe, la jactancia está ya ¿qué? Excluida. Porque la misma ley de la fe que te justificó no te permite jactarte. No puedes jactarte. Si te quieres jactar, entonces vete a la ley de Moisés. Exactamente. Pero si tú me dices que eres salvo por fe, por gracia, por medio de la fe, no te puedes jactar. No puedes mencionarme lo que haces, no puedes decir que eres bueno, no puedes decir que por tus obras vas a ir al cielo. No puedes hacer eso si eres justificado por medio de la fe. Mira, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos ¿qué? Firmes, y nos gloriamos, mira, en la esperanza de ¿quién? La gloria de Dios. De lo glorioso que Dios nos dio. Eso es lo que te está diciendo ahí. Nosotros nos gloriamos en lo que es glorioso de Dios. ¿Qué es glorioso de Dios? La justificación por medio de la fe. Eso es glorioso. Es un gozo. ¿Por qué? Porque mira, ya las obras de la ley, ya Moisés, ya el Pentateuco se acabó. Ahora hay algo más glorioso. Nos gloriamos en eso que es glorioso y es de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de lo glorioso que Dios nos ha dado. Mira el 6. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Eso es un acto voluntario de parte de Dios para con nosotros. Por lo tanto, bendecido, toda la gloria es solo para Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Se me quedaron algunos textos en el tintero, pero creo que vamos a tener una segunda parte de este tema por la importancia del mismo. Pero hoy vamos a concluir como concluye el apóstol Pablo en Romanos 3:28. Ve a Romanos 3:28 y ahí vamos a concluir. ¿Cómo concluimos hoy, bendecido? Concluimos de esta manera. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe. ¿Qué dice? Sin las obras de la ley. No hay salvación ni justificación por medio de las obras de la ley. La manera que somos justificados es por medio de la fe en Cristo, y esa fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De la misma manera que aquí dice, ninguno será justificado por medio de la ley, también decimos que ninguno se puede jactar delante de Dios, porque la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Gracias, Señor. ¿Algo que necesite aclarar?